Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy os acompañamos en el control Samuel Luque y en el micrófono Rosa Vara. También tenemos hoy con nosotros en el estudio a José Luis Gutiérrez, profesor de Historia de la Universidad de Cádiz y un exhaustivo investigador y conocedor de la memoria histórica. Con la colaboración de José Luis, hoy vamos a tratar en este programa la formación que se da del periodo de la Guerra Civil y el franquismo en la enseñanza reglada, principalmente en la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Hablaremos también con la autora del libro La Resistencia en Sevilla, un intento de derrocar a Queipo, que se presentará el martes próximo en Sevilla. Y daremos un breve repaso al estado de la querella argentina y facilitaremos información sobre cómo adherirse o personarse en ella. Nos lo contará Paqui Maqueda. Bueno, entramos en materia. Pues aquí tenemos a José Luis, como hemos dicho. Lo primero, darte las gracias, José Luis, por acompañarnos hoy y después presentarte, que ya hemos dicho algo. Tú eres profesor de Historia de la Universidad de Cádiz, eres miembro del grupo de estudios de Historia Actual de esa universidad, pero lo que te trae aquí realmente es tu trabajo de investigación con un buen número de publicaciones sobre la memoria histórica. Eres también, por eso, formas parte del grupo que lleva la web Todos los Nombres, de la que ya hemos hablado aquí y que, bueno, fundamentalmente está intentando hacer un censo de todas las víctimas del franquismo en Andalucía Occidental y algunos puntos más. Hola, pues sí, buenas tardes. Pues bueno, todo lo que has dicho está bien. Así que, bueno, pasemos a la materia. Venga, pues bueno, precisamente con el tema este que hemos dicho de la formación de la guerra civil y la dictadura, como tenemos que abreviar un poquito, pues yo directamente te preguntaría, ¿cuál es tu opinión sobre la formación que se ha venido dando y se viene dando actualmente sobre esa etapa de la historia de España, que es la guerra civil y la dictadura? La cuestión del franquismo, de la represión franquista, de la interpretación de lo que fue el golpe de Estado y los años 30 en general y a continuación todo el régimen franquista, pues ha sufrido los mismos problemas de desmemoria, de ocultación, que otra serie de asuntos ocurrieron durante el periodo de la transición. Es decir, no es una peculiaridad, no es algo especial y concreto. En el caso de la educación, tanto la Segunda República como el golpe, como el régimen franquista, o bien no se daba, o bien hubo una pervivencia de las interpretaciones, que en algunos casos llegan hasta hoy día, de las interpretaciones que se dieron durante la época franquista, de tal forma que en ningún momento se planteó dentro no ya del currículo educativo de esa etapa educativa, afrontar la cuestión de forma decidida, sino que, como en otros aspectos de la represión franquista, del tema que denominamos en genérico memoria histórica, pues no se dieron los pasos que en principio pues se podía pensar que con el cambio de régimen, con la aparición de un régimen parlamentario en este país, se puedan dar. De esa forma, la Segunda República continuó siendo un tema marginal en el sistema educativo, en las clases,
como materia, muchas veces ni siquiera se daba, pero no solamente en la ESO o en el bachillerato, sino ni siquiera en la universidad. Se acababa un licenciado de historia, y estoy hablando de una experiencia concreta, podía terminar personal, ¿no? Podía terminar la carrera sin conocer quién había sido Manuel Azaña. Y no estoy cogiendo un ejemplo que me viene a la cabeza de hace unos años, y por lo tanto pues ha sido una carencia en la formación de las nuevas generaciones, que no nos extrañe, que no nos debe extrañar que hoy día pues piensen que Francisco Franco fue alguien de la época de los romanos del siglo XVI, ¿no? Es decir, en resumen, fue un tema que, como en el conjunto de lo que había significado el franquismo, no se afrontó abiertamente. Se siguieron manteniendo muchas de las cuestiones, muchos de los planteamientos propiamente franquistas, y que las actuaciones que se hicieron en otro sentido, la mayoría de las ocasiones, pues fueron o han sido bien por impulso de los propios profesores, o por un determinado claustro en un momento concreto que decide tomar una acción, etcétera, pero que de alguna forma hoy en la actualidad estamos viviendo la consecuencia de esa actitud, solamente que agravada con lo que se nos viene encima ya a nivel general de educativo, con la LOMCE del ministro Wert, que no es sino un paso adelante en las políticas ultraliberales, en este caso aplicada al mundo educativo del gobierno, y por el otro lado, ideológicamente, pues una vuelta casi a los momentos más rancios del franquismo. Bueno, ya hemos dicho que tenemos que ir un poquito de prisa hoy, pero a mí hay cosas que me parecen muy importantes comentar. Vamos a ver, yo hablaría un poco de la sensibilidad de la sociedad española con este tema, que yo personalmente creo que es baja con respecto a los problemas y las reivindicaciones de la memoria. Y aunque parece una cosa pues bastante evidente, yo te diría si tú coincides con esta opinión mía y cómo influye la formación que han tenido las nuevas generaciones de Viviendo en Democracia sobre este tema. Coincido plenamente contigo. Es decir, la sociedad española de hoy, del año 2013, tiene muchos elementos que podríamos caracterizar como sociológicamente pertenecientes al franquismo. Uno de ellos es cómo concebir o cómo se concibe la cuestión del golpe de Estado, de la represión franquista y del propio régimen franquista. En ese sentido, la sociedad española mantiene mucho de los TIC del franquismo, pues por ejemplo esa concepción de que el golpe fue responsabilidad de todos, de que lo que desató el torrente de sangre que desató el golpe de Estado con su fracaso y conversión en guerra, pues fue una cuestión en la que todos mataron por igual. Eso es una idea en que no hay que volver la vista atrás al pasado, porque no sirve para nada, y en el mejor de los casos es para reabrir viejas ideas. Son todos conceptos, son todos planteamientos machacados durante décadas por el franquismo, y que en muchos casos se siguieron manteniendo en los años posteriores a la transformación del régimen franquista en la actual monarquía o régimen parlamentario en el que vivimos. En ese sentido, la sociedad española percibe el tema de la represión de las víctimas del franquismo como un hecho marginal a sus intereses más inmediatos, como un hecho que en muchos casos, independientemente de que se pertenezca a familia de afectados o hayan sido tocados directamente, también están en segundo plano, y que quizás su ejemplo más claro lo pueda tener en estos días, cuando estamos asistiendo a una auténtica presentación de una sociedad que distingue entre unas víctimas de primera, como pueden ser las víctimas de ETA, quienes son los que en principio merecen todas las consideraciones, y quienes fueron víctimas de otro terrorismo, como fue el terrorismo franquista, que desde luego parece que no merecen las mismas consideraciones y las mismas acciones ejemplares. En ese sentido,
pues la sociedad española no hace sino responder al propio desarrollo que ha tenido en estos últimos años y que en la actualidad, como bien dice, lamentablemente no da o no tiene la actitud que en principio deberíamos pensar que pudiera tener. Tenemos otros testimonios, pero antes yo quisiera que hiciéramos una mención al papel de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es un actor fundamental aún hoy, durante toda la etapa democrática desde el fin de la dictadura, en la enseñanza española, y fue también un actor fundamental en el sostenimiento de la dictadura franquista. Hombre, esos dos papeles, eso tiene que haber influido en la enseñanza, ¿no? Evidentemente, el Estado español, el Estado liberal español en el que vivimos, una de las grandes carencias que tiene con respecto a los estados burgueses democráticos cercanos de su alrededor, llámese Francia o llámese Inglaterra, es que cedió y sigue cediendo una importante parcela de lo que debía ser elemento constitutivo del Estado, como es la educación, a la Iglesia Católica. Porque en España decir iglesia, decir religión, fundamentalmente, hasta muy recientemente y todavía hoy de forma mayoritaria, es referirse a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica ha ocupado el papel históricamente que tuvo que haber ocupado una enseñanza pública de carácter laico, como todo régimen burgués que se precie debe de tener. En ese sentido, la Iglesia Católica no solamente no ha perdido ese papel primigenio, fundamental que tuvo, que solamente fue afectado durante el periodo de la Segunda República, que cobró nuevo vigor durante el régimen franquista, durante el que prácticamente monopolizó durante décadas la enseñanza y sobre todo la transmisión de los valores morales y éticos, y que contra todo pronóstico en la época de la transición posterior durante el actual régimen, pues no solamente no fue perdiendo protagonismo y papel, sino todo lo contrario. En un primer momento lo mantuvo y después lo ha ido acrecentando, de tal forma que hoy día responsabilidad de todos los gobiernos de la democracia española, que hoy día no solamente sigue manteniendo un papel fundamental, sino que además incluso se convierte en una alternativa educativa para incluso elementos, sectores de la llamada izquierda o de los llamados sectores de la población que pueden pensar en una educación laica en base a un utilitarismo de una mejor enseñanza en la actualidad, o por lo menos una enseñanza más de acuerdo con sus parámetros y sus relaciones sociales, más de acuerdo en la enseñanza concertada, privada, que en la pública, algo que es lamentable, ¿no? Mira, estamos llamando ya a una persona a la que le hemos pedido también su testimonio por la realidad de su país. Es una chica alemana que se llama Dorothea Burer. Bueno, y conoce bien el tema también de la memoria porque desde el periódico en el que ella trabaja, Suizo, ha organizado viajes aquí. Bueno, y la tenemos aquí para que nos cuente. Hola, Dorothea. Bueno, se oye, va a ser un poquito justito, pero bueno. ¿Me oyes o no? Sí, te oigo. Vale. Te oigo. Mira, Dorothea, nosotros queríamos que... ¿Se oye? Espérate. Bueno, ahora hemos perdido la conexión, pero vamos a seguir. Dorothea nos iba a contar un poco la experiencia de la enseñanza del nazismo en su país, en Alemania. Ahora mismo se nos ha ido esa conexión. José Luis, hay otro tema que yo pensaba tratar después, que es, vamos a ver, ¿cuáles crees tú que son las medidas necesarias? Y eso también yo lo vincularía con lo que entiendo que es una novedad, una nueva etapa que se abre con la Ley de Memoria Democrática que está en fase de anteproyecto y que va a aprobar la Junta de Andalucía. A ver, evidentemente hace falta un
una mayor presencia en los currículos escolares de toda la cuestión de la memoria histórica, no solamente de forma, sino también de contenido. Es decir, que entre en el currículum un temario o unos temas sobre memoria histórica es importante, pero también es importante la forma de dar esos temas y cómo enfocarlo. Por ejemplo, habitualmente en los programas de historia se enfoca república y guerra como un solo bloque, y como si la república tuviera inevitablemente como consecuencia la guerra española, ¿no? El conflicto que sobrevino al fracaso del golpe de Estado. Es decir, es importante que tenga presencia en el currículum, pero también es importante que tenga una forma de concebir ese currículum de una forma diferente a la que en muchas ocasiones sigue hoy siendo presente. Y eso va más allá, en mi opinión, de la mera inclusión en el currículo escolar, como lo plantea la futura, y esperemos que salga, ley de memoria democrática de Andalucía, sino que debe ser un elemento más en una auténtica política, digamos, pública con referente a la memoria histórica, porque si no se puede quedar, como tantas otras cosas se quedan en este país, en papel mojado, o bien en algo que siga dependiendo de la voluntad de un determinado profesor, de una determinada asociación cultural o de padres y madres del centro, ¿no? Es decir, hace falta un impulso de la administración, tanto en la legislación como, por ejemplo, en la formación del profesorado a través de los SEP y de los cursos, como de una clara evidencia de la que se apueste por esa voluntad política, el papel que tiene que tener en la sociedad andaluza la memoria histórica. Como todo, depende de las medidas que se tomen después para que se aplique lo que se pone en la ley. Me parece que ahora sí tenemos a Dorotea. ¿Dorotea? Sí, hola. Hola, mira, vamos un poquito atrasados, entonces yo te pediría que brevemente nos cuentes tu experiencia sobre la enseñanza en Alemania, tú eres alemana de Berlín, con el tema del nazismo. Sí, mira, el caso de Alemania es algo especial por dos razones fundamentales. O sea, la Alemania nazi perdió la guerra y el pueblo tenía una mala conciencia colectiva muy importante. Por lo tanto, pues, es muy distinto al caso de España. Y luego la otra razón es que después de la Segunda Guerra Mundial, casi en el acto empezó la Guerra Fría, que conllevó la división de Alemania en dos países. Entonces esa división en dos países marcó mucho la enseñanza de la historia reciente de Alemania en ambos países. Ahora, en la República Federal de Alemania, donde nació hasta los años 70, incluso 80, esta etapa de la historia de Alemania casi no se dio por dos motivos también. En los primeros años, porque muchos de los profesores habían sido o incluso seguían siendo nazis de ideología, y luego más tarde ya por el problema de la Guerra Fría, y sobre todo con la construcción del muro en el 61, pues los malos ya no eran los nazis, sino comunistas socialistas, que además estaban en la puerta de casa. Entonces, ya más tarde, en los años 80, cuando yo iba al instituto, dependía mucho del profesor, si era joven y tal vez incluso de la generación del 68, pues sí trataba el tema de la Alemania nazi detalladamente. Pero si era un profesor más mayor, pues igual seguía sin dar ese tema, aunque era obligatorio, pero siempre coincidía, en mi caso, en mi instituto, por ejemplo, siempre coincidía, las vacaciones de verano coincidían con el año 33 de la historia de Alemania, o sea que procuraban no tener que darlo.
Ahora en la otra Alemania, en la República Democrática de Alemania, pues sí, el antifascismo era doctrina estatal y por lo tanto la enseñanza de esta parte de la historia era obligatoria en todos los colegios, todos los institutos, todos los cursos y todos los años, vaya, todas las edades. Eso sí, lo enseñaron de una manera, ese antifascismo institucionalizado, luego se vio que tampoco funcionó muy bien, porque nada más caía del muro, pues surgieron los grupos neofascistas, por lo tanto, pues, en fin, que tampoco funcionó demasiado bien. Pero ahora ya, o sea, desde la reunificación, con la caída del muro, la desaparición del enemigo socialista comunista, y sobre todo con la reunificación de Alemania, es cuando realmente se empieza, tanto el gobierno como la sociedad empieza a tratar el tema tal como se merece. Entonces estamos hablando también de una ya de la segunda generación después de los años nazistas de Alemania. Entonces la gente empezaba sí a tratar el tema, se desprendían de la mala conciencia colectiva y empezaron a dar también este tema bastante bien en los colegios. Pero estamos hablando de los últimos 20-25 años. Ahora mismo se da bien, y no solo en teoría, sino además se llevan a los chicos de excursión y de viaje y les muestran los sitios, los campos de concentración, se van a Polonia a ver los campos de exterminio, ven en Berlín, si son de Berlín, pues son excursiones de día que van a todos los lugares conmemorativos importantes. Si son de otra ciudad, pues vienen varios días a Berlín a ver estos sitios, y en fin, ahora mismo se está dando bien, pero estamos hablando de los últimos 20-25 años. Es muy interesante, Dorotea. Teníamos alguna cosita más que hablar, pero mira, yo creo que otro día vamos a intentar dedicarle más tiempo a esto y a las experiencias que tú conoces hoy de formación sobre esa época pasada, tanto en Italia como en Alemania. Lo vamos a dejar aquí porque vamos tarde, vamos mal porque, bueno, hemos tenido algunos problemitas. Te damos las gracias, Dorotea, y quedamos para otro momento, ¿vale? Vale, venga. Muchas gracias. Venga, Adiós, hasta luego. Adiós. José Luis, ¿qué opinas tú de lo que nos cuenta? Parece que siempre hay intereses por ahí que pueden más que la propia historia, ¿no? Hombre, de lo que nos ha comentado Dorotea, hay dos cosas que yo saldría. Una, que en todos lados cuecen habas. Muchas veces nos hacemos una idea un tanto fantasiosa de las evoluciones de las políticas de memoria, en este caso de la memoria antifascista o antinazi en Alemania, y de lo que ha ocurrido en España, que sin embargo después la realidad nos la va matizando por lo menos. Y por otro lado, también me surge la reflexión de que cuando decididamente, como ha comentado Dorotea, desde hace 20-25 años en Alemania se plantea unas políticas de memoria activa de forma decidida por parte de la administración, los resultados pueden ser bastante más razonables que los que vivimos en la actualidad. Para mí la cuestión, por un lado, es la situación de que en España el régimen franquista nunca ha sido vencido, sino que el régimen franquista en todo caso ha sufrido una transformación de la profundidad que cada uno quiera plantearse, y a las distintas escalas. Evidentemente no es la misma la profundidad de carácter institucional, legislativo, etcétera, que existe en la actualidad con respecto a la legislación franquista, o como por ejemplo, como decía antes, que la sociedad española sigue manteniendo muchos tics
esos tics que denominaríamos sociológicos, que los podríamos considerar plenamente franquistas. En ese sentido hay una clara diferencia con la sociedad alemana. Ese complejo, esa mala conciencia de ser los malos de la película, aquí no existe. No solamente no existe, sino que en la actualidad nuevamente vuelven a sacar pecho, nuevamente vuelven a estar crecidos todos los sectores franquistas que nunca han sido derrotados, pero que de alguna forma permanecían en cierto stand-by, o por lo menos sin ser tan evidentemente tan claramente, tan evidentemente orgulloso inclusive de ese pasado, como lo estamos viendo en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues mira, tenemos ahora la intervención de una estudiante, a ver si la tenemos aquí. ¿Laura? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, Laura, pues mira, vamos solventando problemillas. Bueno, pues Laura es la portavoz del Sindicato de Estudiantes en Sevilla. Parecía importante tener aquí la voz de un joven, de un estudiante, que nos comente básicamente, Laura, vamos un poquito mal de tiempo, cuál es tu impresión recogida a través de tu sindicato, sea representativa, de cómo se da la parte de guerra civil, franquismo, incluso transición, me comentabas tú en un momento, en la enseñanza española. Bueno, pues sí que es cierto que ahora vivimos momentos donde se está cuestionando ampliamente todo y donde se cuestiona, ¿no?, también el régimen que nació de los consensos del 78, pero lo cierto es que todo un periodo anterior, los últimos 20 años, los estudiantes hemos tenido que asistir, ¿no?, a cómo hemos sido educados en estos procesos políticos, históricos, sociales tan importantes, con una cierta neutralidad, ¿no?, donde se intentaba construir un relato de neutralidad en las grandes editoriales, a través de los relatos dominantes que se nos daban en las clases, donde bueno, se intentaban ver todos estos procesos políticos desde la lejanía y mirándolos por encima. Claro, ningún proceso político es neutral, pero si hablamos además de procesos sociales, ¿no?, como los que estamos hablando, de esta envergadura, de estas características, la dictadura, el golpe de Estado, ¿no?, que acaba con un gobierno que nace democráticamente, pues evidentemente estamos hablando de que la neutralidad todavía es muchísima menor, ¿no? Y evidentemente cuando se intentan equiparar víctimas con verdugos, lo que se está haciendo al final es favorecer a los verdugos. Y como estábamos escuchando, ¿no?, antes de poder hablar, obviamente todo esto viene pues porque, como se comentaba antes, ¿no?, es obvio que de todo también toda esa construcción, ¿no?, idílica, y toda esa imagen idílica que se nos ha querido dar de la ejemplarizante y modélica transición, pues no fue para nada así, ¿no? Aquí, aunque bueno, la clase trabajadora, gracias a muchísima movilización, consiguió tumbar la dictadura, consiguió conseguir toda una serie de derechos civiles, democráticos, conquistas sociales, el sector que salió vencedor de aquel proceso que fue la transición, pues fueron las mismas castas y las mismas familias caciques que mantenían el control político y económico en el país durante la dictadura, ¿no? Y han sido ellos los que durante estos últimos 20 años nos han estado intentando trasladar una cierta imagen de neutralidad para que no se cuestionaran, no se criminalizaran la dictadura como se tenía que criminalizar. Una última preguntita concreta. ¿Qué nivel de conocimiento crees tú que tienen tus amigos, tus compañeros, hermanos, de esa época de la historia de España tan reciente por otra parte? Bueno, pues además sabéis que se da todo muy de por encima, ¿no?, y todo muy rápido, pero sobre todo nosotros aquí también queremos denunciar que generalmente, como se ve el periodo de la dictadura, de la república, y cómo se acaba con la dictadura y cómo se llega a la democracia en este país, generalmente se nos intenta trasladar como que hay grandes hombres, ¿no?, de Estado, de la justicia, de la política, que son los que terminan con el régimen dictatorial y que traen la democracia a este país, ¿no? Yo creo que esa es la principal denuncia también que nosotros hacemos, cómo en las escuelas se nos intenta trasladar
que llegamos a una situación de democracia, de conquista de derechos civiles y de conquistas sociales a través de que aquí hay grandes hombres, ¿no? Pues como Adolfo Suárez, como Martín Villa, ¿no? Los que hace 2 días eran dictadores y se levantan un día como demócratas de toda la vida, los que en un proceso de reconciliación nacional traen la democracia a este país. Por eso también nos hemos sumado a la querella argentina, no solamente para denunciar, ¿no?, los crímenes impunes del franquismo, sino también, desde luego, para volver a hacer memoria en estos momentos decisivos donde nos estamos jugando tanto a los verdaderos héroes y a los verdaderos personas que trajeron, ¿no?, la democracia en este país, los derechos civiles y las conquistas sociales, que no fue ni más ni menos que todos esos asesinatos de gente, ¿no?, que se dejó la vida en las movilizaciones, en las calles, para poder defender lo que hoy tenemos y nos quieren quitar, y que desde luego no se les quiere reconocer. Y eso también es lo que nosotros denunciamos, de cómo se estudia en la educación y que hace que lamentablemente los estudiantes tengamos una imagen y un conocimiento tan débil, tan superficial de los procesos políticos de los años 30, de la dictadura de los años 40 y de la posterior transición. Bueno, efectivamente, quería yo haber empezado hablando un poquito de ese anuncio que habéis hecho de que os vaya a personar en la querella que se está llevando en Argentina, en la causa judicial contra los crímenes del franquismo. Como vamos un poquito justo, pero efectivamente, eso habéis dicho, ¿no?, por los estudiantes que murieron en la lucha contra la dictadura, muertos por las fuerzas represoras o por los grupos fascistas que también funcionaban, ¿no? Efectivamente, porque además nosotros ahora que estamos viviendo, ¿no?, momentos donde todos los derechos que se conquistaron durante ese periodo se nos quieren arrebatar, pensamos que hay un hilo conductor clarísimo entre la situación de los años 70 y la situación de ahora. Por eso no solamente queremos hacer memoria, rendir homenaje y denunciar esta injusticia, sino porque entendemos que los jóvenes tenemos que mirar y estudiar con detenimiento cómo se conquistaron todos esos derechos, todo lo que costó, cómo se consiguió para poder seguir manteniéndolos hoy en día. Por eso nos hemos también sumado a la querella argentina. Bueno, Laura, pues tenéis mucho trabajo, pero es un gusto ver a la gente joven implicándose en estos temas, que no digamos que es tan poco, pero no es un momento precisamente de los más activos. Pues muchísima suerte y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. José Luis, ¿qué te parece a ti? Bueno, Laura ha planteado varios temas muy, muy importantes. Por un lado, la cuestión de cómo se da esa etapa de la historia de España. Muchas veces, yo no digo con mala intención, en otras ocasiones sí lo hay, se intentan, como ha dicho Laura, intentar hacer una historia pretendidamente neutra, objetiva, la llaman, que en el fondo lo que busca es quitarle toda la implicación social que el trabajo histórico debe tener. Es decir, la historia es un constructo, podemos discutir su carácter científico empírico al estilo de las viejas ciencias decimonónicas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es un constructo que tiene su propia regla, su propia hermenéutica, y por lo tanto se puede hablar de una mejor o peor elaboración histórica, de una elaboración histórica más cercana a la verdad, entre comillas, o más lejana, y que en cualquier caso debe tener una implicación en la sociedad en la que se desarrolla. Esa construcción no es para servir única y exclusivamente a los currículos profesionales de los profesores de universidad o de bachillerato, o no debe de ser solamente para aumentar, digamos, el saber muerto en una estantería que no salen de ella de los edificios, sino que ha de tener una repercusión en su sociedad. En este sentido, todo lo referente a república, golpe de Estado, guerra, franquismo e incluso a transición han sido unos procesos o bien que se han intentado eliminar directamente o de los saberes del conocimiento, o bien que se le ha dado, como muy bien ha dicho Laura, una visión casi
casi mitológica, iba a decir otra palabra, pero ahora mismo me ha atragantado, casi mitológica, en la que grandes personajes son prácticamente una especie de deus ex machina que dirigen y que controlan los movimientos sociales hacia un fin claramente ya predeterminado. Y por otro lado, ha habido una idea de que lo apuntaba Laura, de que las nuevas generaciones permanecieran al margen, como el resto de la sociedad, en un sentido mucho más amplio, al margen de lo que son los conocimientos y los saberes. Yo sé que yo pienso que para cualquier poder, la sociedad, una sociedad culta, capaz de elegir entre las distintas posibilidades, que tenga capacidad de elaborar y de desarrollar la información que posee, es una sociedad mucho más difícil de manipular, de engañar, que una sociedad o que es directamente ignorante o que le falta las herramientas para ser capaces siquiera de dirigir, de digerir y elaborar esas informaciones que tiene. Es decir, que bueno, prácticamente en todo pues estoy completamente de acuerdo, y además nos proporciona unas reflexiones que yo creo que no debemos olvidar en ningún momento. Pues muchas gracias, José Luis. Vamos a seguir de todas maneras, pero acabamos con este tema de la educación, que yo diría que podríamos resumir en que ya los franquistas, ya en el golpe militar, se supo muy bien el valor de la educación cuando se expurgó de aquel modo al gremio de los maestros y se entró en la escuela a saco con una normativa. O sea, se sabe que la educación de la gente es el futuro y es el propio país. Mira, pues vamos a ahora hablar del libro que hemos dicho que se presenta el martes próximo, día 19. Tenemos ahí, creemos, a Concha. ¿Concha? Sí, hola, buenas tardes. Hola, Concha, buenas tardes. Mira, vamos un poquito más tarde de lo previsto, pero bueno, tranquilidad. Ya habíamos anunciado que queríamos hablar con la autora del libro, el libro que se llama La resistencia en Sevilla, un intento de derrocar a Queipo. Sobre este libro, el libro, después lo diremos con detalle, se presenta el martes próximo, dentro de una semana. Podríamos empezar, Concha, yo creo, porque ya me lo has contado tú, preguntándote por qué escribes tú este libro y cuál es tu vinculación personal con él. Bueno, este libro nace como consecuencia de un sentimiento de dolor familiar en mi familia, que se transforma en una obligación moral, en mi familia materna. Cuenta la historia, entre otras, de mi tío Pepe, que era el hermano de mi madre, y que fue fusilado el 29 de enero de 1938 con otros 7 compañeros de infortunio. Mi madre me contaba siempre que le habían hecho un consejo de guerra y lo habían condenado a muerte y ejecutado, y me transmitía toda la pena de esta cruel e injusta pérdida. Yo empecé a investigar los detalles de su muerte. Siempre cuando tú vives esa historia familiar te queda siempre no solo la angustia, sino la necesidad de saber, ¿no? Y gracias al trabajo inestimable de José María García Márquez, localicé el legajo de ese consejo de guerra que le habían hecho a mi tío, junto con otros compañeros, y contacté con los familiares de las otras personas que habían sido condenados con él. El libro es ante todo un homenaje a su memoria, para que dejen de ser desaparecidos y pasen a ser asesinados, con pruebas de ello, me explico. Es una suerte poder demostrar con documentos firmados por los propios asesinos, por los propios militares franquistas, que cometieron una de tanta infamia con mi tío y con los demás condenados. Bueno, ¿cómo fue el intento de derrocamiento? Porque a mí me ha sorprendido bastante que en el mismo año 37, en un momento que yo me imagino de una represión brutal en Sevilla, me imagino porque lo he leído, que haya republicanos que se atrevan a abordar un proyecto así. Bueno, precisamente yo creo que por sus ideales republicanos, es un grupo de 13 personas que son amigos y compañeros
algunos son nuevos compañeros que se van encontrando en el camino. Ellos idean un ingenuo plan para enfrentarse al genocida Queipo de Llano en la Sevilla tomada, y pretenden hacerse con los cuarteles. Hablan de ello, solamente hablan en varios bares de Sevilla, se reúnen y hablan de la posibilidad de, en un cambio de guardia, hacerse con los cuarteles, reducir a la guardia y llamar a los jefes y oficiales para reducirlo y acabar reduciendo a Queipo de Llano. La idea era tomar el cuartel de San Hermenegildo y después cruzar en la Gavidia y tomar el cuartel de la división donde estaba Queipo de Llano. El libro cuenta todo el plan, y ese plan fue abortado por una delación, por un espía que se infiltró en los bares donde hablaban, y ese espía les cuenta a ellos, intenta hacerse pasar por alguien muy izquierdista y que va a colaborar en un plan, hasta que consigue que le den todos los nombres de las personas que de alguna manera han hablado de intentar acabar con la represión que había en Sevilla en ese momento, porque no llegaron a otra cosa, solo hicieron eso. Lo detienen uno a uno, después de que la delación da resultado, a las 13 personas presuntamente implicadas en ese plan. Lo someten a un consejo de guerra sumarísimo por el procedimiento de urgencia que se había inventado Queipo de Llano, y lo condenan a muerte a 10 de ellos, de los cuales 8 son ejecutados el 29 de enero de 1938, entre ellos mi tío Pepe, y a los otros 2 les conmutan la pena por prisión perpetua, sin que esté muy claro que porque a unos los matan y a otros no, incluso a otros 3 los absuelven. De todo esto trata el libro, y como hablaba yo de demostrar, lo importante que es demostrar ante la opinión de los conservadores el libro, yo tenía mucho interés en incluir la causa entera en el libro, y lo he conseguido. El libro tiene un CD adjunto con todo el legajo que contiene el Consejo de Guerra, y salvo algunas páginas de trámite que he suprimido, y contiene el legajo de la causa con 263 folios, y además un análisis jurídico desde el punto de vista del derecho republicano y del derecho democrático actual, de la aberración jurídica que fue aquel Consejo de Guerra. El libro tiene otra parte que cuenta la historia familiar de todos ellos, en la medida que he podido conseguir información. No he podido contactar con la familia de los 13, pero sí con 9 de ellos, y cuenta quiénes eran, en qué trabajaban, quiénes fueron sus familiares. Me van a permitir decir sus nombres. Sí. Los asesinados se llamaban Benigno García Paz, Miguel Toscano Hierro, José Hernández Marín, Ángel Copado Matarán, Rafael Herrera Mata, Manuel León Álvarez Fernández, Manuel Elena Valverde y José Paz Márquez. Los condenados a prisión perpetua fueron Gonzalo Alcauza Vega y José Gabriel Pérez Fernández, y quedaron absueltos Eliso López Herrero, Francisco Salazar Gordillo y Juan Martín Niclós. Muy bien, sí, porque la verdad es que la gente que estamos en la memoria sí tenemos un poco, diría la consigna, el hábito de nombrar a esas personas que muchas veces son desaparecidas, porque es una manera de que sigan aquí, ¿verdad? ¿No? Sí. Mira, Concha, puntualmente tu tío sabemos que fue fusilado, tú tienes la documentación de ello, pero sus restos no los tienes. ¿Dónde están los restos? Creo que están... Bueno, él fue enterrado en la fosa común, está inscrito en el libro del cementerio de Sevilla, aparte de que hay una diligencia de ejecución en la causa, y se dice a qué hora lo sacaron al Paedón, a qué hora lo sacaron a las tapias del cementerio de San Fernando de Sevilla, y además está inscrito en el libro del cementerio y su defunción, y se supone que está en la fosa común de más de 3.000 personas
una de las fosas comunes más grandes del cementerio de San Fernando de Sevilla. Los restos de mi tío, mi madre, que tenía 20 años, era la más pequeña de los hermanos y que estaba cerca en aquel momento, intentó la noche el día que fue a verlo, a mi tío, el 28 de enero, y a llevarle comida, como hacía habitualmente, le dijeron que estaba incomunicado. Ella ya sabía lo que eso significaba y entonces buscó a su cuñado, intentaron conseguir una influencia, hablar con personas influyentes en Sevilla para ver si podían salvarlo. Mira, el último Concha, de estas personas, que desgraciadamente mi madre me lo comentó, yo no recuerdo su nombre, esta persona les dijo, ya es tarde porque ya había amanecido, pero lo voy a acompañar para intentar rescatar el cuerpo. Como era una persona influyente, acompañó a mi madre y a mi tío Manolo a la prisión provincial y le dijeron que, bueno, que no le entregaron la gabardina, el anillo y lo poco que quedaba de mi tío. Mira, Concha, Sí. Mira, nos queda poquito tiempo, esto lo Sí, cuentas sí, en el libro. No importa, yo. Por otra parte, Hablando, es hasta que hoy acabar. vamos además con más justitos de tiempo de lo habitual. Entonces, Ya. lo que deberíamos de recordar antes de que terminemos la charla contigo es día, hora, lugar de la presentación de este libro que, bueno, es pura historia de Sevilla. Sí. A ver. Y además, permíteme que diga que gracias a una subvención de la Junta de Andalucía que concedió el Comisariado de Memoria Histórica y que ahora avala también la Dirección General de Memoria Democrática. Se presenta el próximo martes 19 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la sede de la obra social de Cajasol en la Plaza de San Francisco. Y bueno, la editorial Aconcagua ha hecho la edición y allí también se podrán comprar libros. Ajá. La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, de la que formo parte, por supuesto, mis compañeros, entre las que te saludo, Rosa, pues me habéis apoyado muchísimo y yo lo agradezco enormemente. Es verdad, yo tenía que haberte presentado, pero como vamos ligero, que tú eres secretaria de AMIJA y además eres vocal de la comisión técnica que se ha creado en la Dirección General de Memoria para trabajar todos los temas de recuperación de memoria y de reconocimiento de las víctimas. Mira, me parece que no has dicho el día y la hora. Es el martes. Parece ser que es un comité reciente donde el director general quiere plantear sobre todo los temas de sumación, que como sabéis hay muchísimo trabajo, ¿no? Mira, Concha, me parece, vamos a repetir, es el próximo martes, día 19, a las 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos de la Fundación Cajasol de la Plaza de San Francisco, que se entra por la calle Chicarrero. Exactamente, sí. Muy bien. Bueno, pues, Concha, muchísimas gracias. Yo, en fin, creo que va a ser un acto de lo más emotivo e interesante y el libro, pues que yo creo que tiene muchísimo interés. Muchas gracias y por lo menos nos veremos allí, si no nos vemos antes. Vale, muchas gracias a ti, Rosa. Muchos saludos. Adiós. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya. Vamos a despedirnos y en vez de con la sintonía habitual, con una canción que teníamos prevista que se llama Nuestro Momento, que está corriendo ahora por las redes sociales y que bueno, que creemos que reivindica cosas que ya se estaban reivindicando. O sea, creemos que tenemos muchas cosas en común las distintas generaciones que hemos estado en la lucha contra la dictadura, ahora contra la dictadura de los mercados. Aquí nos despedimos y os recordamos que nos volvemos a encontrar para recuperar la memoria y reconocer y reclamar justicia para las víctimas del franquismo dentro de 2 martes. Es decir, el martes día 26 a las 6 de la tarde. Hasta entonces, salud y memoria. Ni dictadura, ni transición nos prometieron un gran futuro que honraría toda la lucha de nuestros padres, nuestros abuelos. Y ahora me surge alguna pregunta. ¿Por qué llaman democracia a votar cada 4 años programas electorales que rompen en 1000 pedazos? Nos gobiernan amparándose en la Santa Carta Magna, un texto que es inviolable hasta que lo dice Alemania. Estamos pagando una deuda que nosotros no creamos, aguantando la monserga de que hemos abusado.
y los verdaderos culpables ahora se lavan las manos con el agua que les echan los que deberían juzgar. Los políticos canallas recalificaban fincas, iban a cortar la cinta y se colgaban las medallas. Malgastaron el dinero de todos los ciudadanos y se recompensa su gesta con un puesto en el Senado. Banqueros avariciosos que arruinaron el sistema, que abandonaron la nave y se salvaron de la quema. Eso sí, sin renunciar a sus millonarias pensiones. Y dicen que en las oficinas sobran 6.000 trabajadores, recortan en educación y privatizan la sanidad, suben el IVA en lugar de controlar el fraude fiscal. Las SICAF se descojonan de la ley de dependencia, se eliminan prestaciones y ayudas a la ciencia. No hay trabajo y cuando lo hay te dicen que son lentejas y cambiamos sin...